Grabar. Listo, empezamos a grabar. A ver, ¿me estás viendo? ¿Normal? Sí, hermano, todo bien. Ya se ve, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, empecemos ya, verás. Nosotros nos quedamos ayer con el demo 6, ¿sí? Que está aquí visible. Y en este momento, para seguir adelante, vamos a hacer, primeramente voy a... Docker, machine. Arranquemos el nodo, ¿sí? Que no está arrancado. Verás, te comento qué vamos a hacer hoy, ¿ya? Hoy día vamos ya a hacer nuestros primeros pininos programáticos, así como viste, no es tan complicado. Y yo quisiese hacer ese sobre el demo 6, o sea, hacer un demo 6 más completo para ahorrarnos el tiempo de generar un ejemplo desde cero, ¿sí? Entonces, el demo 6, ahorita lo que vamos a hacerle es ejecutar una consulta. A ver, no, sería de hacer una inserción, ¿sí? Vamos a empezar primeramente por hacer una inserción de un nuevo registro con cada vez que haces clic, con un botón que haga clic. ¿Por qué esto de la inserción? Porque nos va a ayudar a entender cómo funciona la lógica programática que tiene este sistema, ¿ya? ¿Te parece? ¿Aló, Ok. Patricia? Ya. Entonces, y de paso también vamos a establecer algunas cosas de programación que nos van a ayudar mucho en cuanto a cómo es unas mejores prácticas de programación, debido a que de esta manera se genera mucha menos codificación, perdón, hace que los objetos que se instancian en tiempo de ejecución consuman menos recursos en un servidor, porque eso sabe ser un problema. Toma en cuenta que como esto es una base de datos, cada sesión que levantas levanta un módulo de aplicación por sesión. Eso funciona en todos los sistemas, así sea de JB o lo que sea, levanta una copia del EJB para hacer las consultas, debido a que la sesión tiene privacidad en cuanto a la consulta que haces, explicando de mejor manera. En una aplicación web, si Juan Pérez entra en un equipo y Eduardo algo entra en otro equipo, y ambos están consultando a la misma base de datos, no necesariamente los datos de ellos dos son compartidos, ¿sí o no? Porque el uno puede estar consultando a los clientes y el otro puede estar consultando a los proveedores, ¿sí? Y si una persona actualiza un cliente, el siguiente usuario que quiere ver el cliente tendrá que refrescar el cliente actualizado contra la base de datos. No existe en ese aspecto, es una parte común. Es decir, el módulo de aplicación que aquí ves, cada usuario o cada persona que se sesione tiene una copia para sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí es, así es. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con eso. Vamos a empezar a organizar un poco el trabajo y eso también te ayuda. Entonces, yo hay otras formas de hacerlo, pero yo suelo hacer, por ejemplo, crear un ejemplo aquí, una clase, vamos a llamarle, eh, por ejemplo, aquí vamos a agregar la lógica. En este caso vamos a agregar la lógica para crear un nuevo parámetro, ¿sí? Vamos a crear un nuevo parámetro, ¿ya? Entonces, ¿cómo suelo agregar? De la siguiente manera, ¿no? For gallery, aquí escojo una clase. Yo a esta clase le voy a llamar parámetro. Obviamente, como es la lógica del parámetro, ahí puedo poner cualquier nombre, ¿no? Pero para organizarnos, y justo aquí le pongo módulo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo ya tengo aquí una clasecita que tenga que ver con el módulo de aplicación para utilizar el parámetro, ¿sí? Y esto también nos va a ayudar, y ya vas a ver por qué. Aquí en el parámetro, en el data model, nosotros tenemos aquí dos parámetros, ¿no? El view 1 y el view 2. Entonces, ¿con cuál vamos a interactuar? Con estos de aquí, ¿sí? Justamente con este nombre. Esto es algo que no tenemos que perdernos, este nombre. ¿Por qué? Porque el dato que se genera el Java a través de este elemento de aquí, se genera este archivo, te das cuenta que aquí genera los view object o el objeto de vista que es del tipo, que es de un tipo en particular. En este caso es getParámetro.
Y aquí tenemos que darnos cuenta de que el módulo, el get parámetro 1 es dependiente del módulo. ¿Sí le ves? Mientras que el parámetro 2 está al mismo nivel, no es dependiente. Entonces, esto es interesante porque en el caso del módulo, esto es un ejemplo maestro de talla. Y este es un ejemplo simplemente maestro. Entonces, esto es algo que se puede trabajar. Otra cosa que se puede trabajar mucho, y esto ya habíamos visto, es que nosotros podemos tener varias vistas, ¿no? Habíamos nosotros creado un parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4, pero el parámetro, este parámetro de aquí, tiene dos instancias en este producto, e inclusive podemos agregarle una tercera. ¿Sí ves? Entonces, cada instancia podrá ser utilizada de una manera que mejore. Te pongo de otra manera. En la aplicación web, ya cuando está la web lista, toda la web que apunte a este parámetro 2 está compartiendo dentro de su sesión, no para los demás usuarios, la información del parámetro 2. Pero si tú necesitases en tu aplicativo, en distintos elementos de tu aplicativo, tener una información de parámetro y otra información totalmente alejada, que tenga otro tiempo de refresco o que sea para otro elemento, por ejemplo, en el uno vas a hacer solo inserciones y en el otro solo vas a hacer consultas, puedes trabajar haciendo una segunda interacción. Pero eso sí, el momento que tú das commit o el dato que insertas, si guarda y el dato de refrescar están eludiendo a la misma base de datos. Entonces, aquí se complica un poco más el concepto. ¿Tú te acuerdas que te había explicado que las vistas, que si tú tienes una entidad, puedes generar las vistas que desees? Sí, ok. Pero una vez que has generado las vistas, tú puedes, al momento de instanciar en el componente de negocio, puedes instanciar las veces que necesites. ¿Ya? Eso depende un poco del diseño de aplicativo que estés haciendo, pues te permite esto. Vamos a dejar esto así para que nos quede para la memoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí a nivel de Java sucedió lo siguiente. Mira, aquí yo tengo una pequeña opción que se llama View, y dentro de View voy a poner que saque las propiedades, que son este campo de aquí al lado, y dentro voy a hacer que aparezca la estructura. Este de estructura es súper importante y a partir de ahora vamos a empezar a usarle muchísimo. Entonces, la estructura de este de aquí, mira, tiene el módulo 1, el for y key del módulo 1, el parámetro 1, el parámetro 2 y el parámetro 3. Es decir, tiene esta estructura de aquí, mira, módulo 1, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Y es entendido que el parámetro 1 es dependiente del módulo 1. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura que se acaba de generar y de esta manera va a interactuar programáticamente. ¿Ves? Entonces, para la lógica, este de aquí es dependiente. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener algunas complicaciones. ¿Ya? Vamos a otra cosa que tenemos que acordarnos es que las entidades, estas entidades de aquí, nosotros como les vamos a hacer súper personalizadas, súper custom, y esto es importante porque los cursos no te hablan de cómo hacer custom, y esto si vamos directo al meollo, porque aquí es donde las papas queman. En los atributos vos ves que tenemos ID módulo, índice, nombre, apellido, y nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Mira, aquí hay este iconito, este botón, le damos clic, le damos Apply Entity, o sea, seleccionar otras columnas, y una de las columnas que vamos a buscar es el orden. Vamos a ver el orden, el source order, ya. El source orden te dice a ti cuál es el orden con el cual se encuentra la tabla de la cual tomaste los datos. Ojo, este es el orden con el que se encuentra la tabla de la cual tomaste los datos. ¿Sí? Entonces es muy importante tener las tablas lo más terminadas posibles antes de ponerte a programar debido a este orden de aquí. Ahora, este orden de aquí se refleja de otra manera. El momento que tú te vas a Java y le muestras que quieres sacar el Data Manipulation Method, esto te genera un código y este código, mira lo que hace. Mira. Te dice que el ID módulo tiene el ID módulo index. Entonces aquí tiene un índice. ¿Y esto qué quiere decir estos atributos de aquí? Quiere decir que el ID módulo es del orden con el cual arranco este producto. Entonces, volviendo acá al producto, el ID módulo es el 0. ¿Sí? Y de ahí viene el 0, el 1, el 2, el 3. El último dice parámetro, perdón, dice estado, ¿no? Dice estado. Y si tú volvemos aquí al módulo, el último es de estado. Y aquí hay un módulo más que me parece que dice parámetro, pero parámetro ya es un objeto que es dependiente, ¿no? Entonces, ahí se completa el concepto de dependencia. Entonces, yo tengo aquí una dependencia que es mi
permíteme ver qué es el parámetro. No está visible aquí, pero hay una dependencia hacia el parámetro. Y de esta manera, cuando escojo un módulo, por debajo me da siempre sacando la consulta del detalle. Y ese también es el motivo por el cual a veces no solo puedes tener así, porque obviamente sacas un módulo, recorres unos 15 módulos y los detalles de este módulo, y pueden ser tablas demasiado grandes. Entonces también por eso a veces de los diseños requieren hacerse de esta manera, porque si no es mucho consumo de recursos y hay que estar muy pendiente de eso, ¿sí? Y aquí ya están los índices, ¿no? Y el parámetro. Ahora este que se llama parámetro, vamos a buscarle dónde está. Está el índice del parámetro, bajémoslo un poquito. A ver, más que bajarle un poquito, vamos a hacer algo. Vamos a, en la casa de Java, vamos a complementar el accessors. Los accessors simplemente es que pongan los get headers, ¿ya? Agrega los get headers, volvemos acá, vamos a parámetro, aquí podemos ver la estructura, como te había dicho, buscamos get parámetro. Y el tipo que devuelve get parámetro es un row iterator. ¿Eso qué quiere decir? Que devuelvo una lista de filas, o un iterator de filas. Entonces ves que ahí está devolviéndote el row iterator, ¿sí? Esto no es necesario, por el momento no es necesario, pero es bueno conocerlo. Ya vamos a ir de a poco y avanzando. Esto podemos en cualquier momento hacer esto. Ya. Te sugiero siempre tener este elemento porque estamos haciendo esto de inserción que habíamos ya conversado, que es el defectito que trabaja, o el custom que es necesario para trabajar con MySQL. Entonces aquí está. El ID módulo, este punto de aquí, ya sabes de dónde sale de este índice de aquí. Y este índice de acá lo que refleja es que el atributo es el primer atributo. En este caso, puede estar el índice más abajo o arriba, ¿y sí? Entonces aquí también tienes el chance de ordenar por nombre, por tipo, pero si pones por source, ya sabes cómo está la tabla o cómo fue originalmente traída la tabla, ¿ya? Esto es importante conocer. Lo siguiente que es importante conocer es que tú estás pegándole no a directamente al módulo, sino le estás pegando a la vista. En este caso, la vista de módulo, le hacemos clic y dentro de la vista de módulo tenemos un row criterio, perdón, en la vista de parámetro tenemos un un view criterio. Y tenemos los nombres de criterios de búsqueda. Esto también vamos a ver en un rato más que este nombre tiene que ir pegado tal como está aquí. Entonces, una vez que ya defines el criterio de búsqueda, es preferible no estar cambiando mucho. O sea, esto ya tiene que estar bien testeado antes de empezar a programar los custom, porque si hay cambios, puede quedarte algo programado a medias, ¿no? Ya. Entonces, empecemos. ¿Ya? Vamos a crear el parámetro, el primer parámetro, ¿sí? Y esto sería, en resumidas cuentas, la primera parte. ¿Qué datos nomás se necesitan para crear el parámetro? Entonces, ahí podemos hacer algo bien simpático, que es esto, mira, estos son los datos que necesitan, ¿sí? Nombre, texto, usuario, fecha, se necesita 1, 2, 3, bueno, se necesita algunos. ¿Qué es lo que yo suelo hacer en este caso? Mira, suelo hacer esto. Dame un segundo, esto arranca y te muestro. A ver, dame un segundo. Entonces, aquí vamos a mi Docker. Un poquito de paciencia. Espera un ratito que entre al Docker, ¿sí?
Bueno, esperando que entre. El módulo de aplicación, este módulo de aplicación en Java, tiene un nombre que se llama módulo de aplicación IMP. Este vamos a ponerle como primer parámetro, ¿sí? Este módulo. Vamos a ponerle módulo. El siguiente campo que vamos nosotros a crear, aprovechando que esto ya se abrió. Vamos a la base de datos, a esta, tablas, parámetro. Este me gusta porque aquí te dice de entrada qué estás tratando tú. Mira, estos son los parámetros. Esta tabla es enorme. Bueno, tenemos el ID de parámetro, el módulo, el índice, la clave, y aquí están los tamaños de los campos, y están los valores que estás usando. ¿Cuáles de estos campos son nulos o no te permiten nulos? El ID de parámetro, el índice, el nombre, la descripción, el usuario, la fecha y el usuario. Ya, entonces, partamos con estos que están mal, ¿no? Si te fijas desde el ID de parámetro, entonces, el ID de parámetro se genera automáticamente, entonces no es necesario. El ID de módulo, coma, el índice, coma, el nombre, la descripción, el usuario, usuario fecha. Y este está, cierto. Bueno, el usuario fecha vamos a coger un valor quemado, ¿no? Y el usuario programa. Programa, ¿ya? La primera parte. Tú. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? De nuestro módulo, vamos a sacar el parámetro 1, habíamos visto que no es buena opción porque este es un hijo, es un dependiente, pero el parámetro 2 es buena opción, ¿sí? Y este vamos a declararle con el tipo de dato que corresponde, ¿no? Ya. Entonces, de esta manera, yo acabo de instanciar el ViewObject o el objeto de vista con el cual voy a elaborar. Y esto es súper importante porque esto se usa la bolísima en este tipo de cosas. Entonces, aquí es donde empieza el asunto. Row también hay que ponerle así. Ya. Aquí, cuando tú pones el atributo, te das cuenta que te dice acceso IMP, access ID. ¿Te acuerdas que te había dicho que esto es súper personalizado? Entonces aquí está nuestro parámetro. Permíteme un segundo. Aquí está nuestro parámetro. Escogemos nuestro parámetro IMP. Aquí está, parámetro IMP. Ahí está. El primero es el ID parámetro y este empezamos poniéndole el código en 0. Listo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, sabemos qué parámetro toca. El primero es el código. Vamos con el ID módulo, ¿sí? Que también es un entero.
Ahí está el módulo, ¿sí? ¿Ya? El siguiente es el índice. Entonces vamos a seguir lo mismo. Aquí está el índice, coma, índice. ¿Sí? El siguiente, ¿cuál es? Es el nombre. Nombre. El siguiente, ¿cuál es? La descripción, el usuario, ya. Aquí también respetas el orden que se ¿Ah? genera en la clase. Aquí también ¿Cómo? respetas que se genera en la clase. A ver, no te entendí nada. Verás, hace un ratito vimos que en la parte de los parámetros estaba ordenadito tal cual como tú los creaste, ¿no es cierto? Dependiendo del row, que era el parámetro, el modo, el Sí. índice y todo lo que estás poniendo ahorita. Exactamente. ¿Le das en desorden, importa en algo? No, porque realmente lo que yo suelo trabajar en orden es porque eso va a ser el orden con lo que la gente va a encontrar siempre en la base de datos y todo eso, ¿no? Sí, Ah, ok, pero no afecta en nada que por algo pueda dañarse el programa o no pueda funcionar. no, Ok, no, no, pero es más fácil, por ejemplo, si tú coges este que dice parámetros, ves los atributos y a la vez comparas con este, perdón, entonces está fácil, ¿no? Te ubicas rapidito y es más fácil saber la dimensión. Por ejemplo, este índice, el índice es de 32, entonces sabes bien que es el tercero, lo ubicas súper rápido, ¿ves? ¿Ya? Entonces aquí el 9 es doble, entonces ya sabes con qué tipo de datos estás trabajando, porque eso es un problema que yo ya solucioné con unas librerías que luego vamos a implementar, pero ahorita estamos en la primera fase de aprender cómo se codifica, luego vamos a usar librerías para evitar problemas, ¿no? ok. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener esa cosa. Ahorita por lo menos uno de los temas complejos es la fecha. Ya de por qué. Entonces, usuario fecha. Y aquí es una de las cosas por las que empiezan los problemas. Por ejemplo, el usuario fecha es del tipo datetime, pero este datetime quiere saber cómo lo interpreta el ADF, te tienes que ir aquí a parámetro, a el datetime, y este lo interpreta como timestamp, ¿sí? Y aquí tienes que buscártela cómo configurar un date, un tipo date, a un tipo timestamp, Java, date, ¿ya? Entonces, ahí es como tú le ingresas el valor. Y de preferencia hay que hacerlo, ¿no? Entonces, empecemos. El tipo timestamp funciona con un long. Un long es un valor time, vas a ver, new, date. Este objeto, sabes bien que te devuelve la hora actual. Y este momento, aquí está el long. Así creas un timestamp, ¿sí? Ahora, este timestamp de aquí, ¿qué tipo de dato es? Si no estoy mal, creo que es este. Ajá. ¿Será este time SQL? Déjame ver. ¿Cómo saber el tipo de dato de algo? Te vas a parámetro, te vas a Java, te vas aquí,
generas los accesos, seleccionas, sí, aquí está. Y aquí vemos con cuál se ha generado. Ah, es SQL, ya. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Es de tipo SQL. Cuando tengas dudas, ahí está. ¿Sabes SQL? Listo. Entonces, si estuviésemos trabajando con Oracle, ya con este comando, hasta ahí donde está, ya estuviese funcionando. Ya fuese suficiente para que funcione, ¿sí? Pero como no estamos trabajando con Oracle, nos toca a nosotros hacerle un trabajito extra más, ¿sí? Y esto es lo que ahorita vamos a hacerle. Dame un segundo. Este es el trabajito extra, ¿sí? Que tenemos nosotros que darle el commit, ¿sí? Darle el commit. Ahora, aquí hay un pequeño detallecito que es importante, es este, verás. La primera línea, si todo sale bien, si el commit está correcto, listo. Ya. Ahí está. Entonces, después de que has dado el commit, puedes ir a preguntar cuál es el atributo o el código que se ha generado y con eso te devuelve el código aquí, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿cómo ejecutamos este proceso? Bueno, primeramente démosle un poquito de formato. Ahí se ve bien. Entonces te explico. Escogemos el parámetro 2 que fue generado hace un momento. Le hacemos un create row para crear la fila. Le llenamos los datos. El row validate, este es el momento en el que se ejecuta las reglas de validación que se encuentran aquí. Permíteme un segundo, te muestro. Estas reglas de validación que es mandatario, el ID parámetro es mandatorio, que este también es, que el índice es mandatorio, la precisión es de 32, o sea, si es que ponemos un campo muy largo, aquí te va a decir, oye, la precisión es de 8, todo esto se ejecuta el momento que haces que se ejecute el validate, ¿sí? Ya, todo eso se ejecuta ese momento, eso es lo que hace. Y el insert row, esto es el pedirle que haga el comando insert, pero todavía no lo ejecuta. Y el reglón seguido le hace un commit y le hace un rollback. Si es que ha dado un error el commit, directamente genera un rollback. Y aquí podemos poner un log para ver el error más netamente. Ahí está. Entonces, aquí vamos a poner un mensajecito que simplemente saque el error. Ya. Listo. Entonces, esto nos va a devolver un error en el momento que ejecute. ¿Cómo hacemos que esto se ejecute? Comenzamos de que esto es del tipo static. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, slash 2 de asterisco, un enter, y automáticamente te ya generando esto. Esto ya es medio habitual. Y nos volvemos a nuestro módulo de aplicación. En el módulo de aplicación cogemos este elemento. Podemos hacer lo siguiente, mira. Copiamos, pegamos, ¿sí? Aquí ponemos
No necesitamos esto de aquí. Todos los demás campos sí. No tiene que ser estático, tiene que ser entero nada más. Y ponemos que retorne. Tú. Ya. Y pasamos los datos. This, índice, nombre, string. Listo. Damos formato. Y mira, ya está programado este momento. ¿Por qué le hicimos así? Porque aquí, como bien dice, crear parámetro puede necesitar una lógica mucho más compleja. O sea, creas un parámetro mientras buscas de ni sé dónde, ya haces un montón de cosas, o si es posible, pones un correo de que notifique que se crea el parámetro. Entonces, aquí queda un nivel más atómico. Y queda mucho, muy simple, porque ¿qué va a suceder cuando yo en el módulo de aplicación quiera jalar un nuevo módulo que se crea, guardo, y este aplicativo, el app módulo de acá arriba, suele cambiar. Ahorita ya hay, aquí está el módulo 2, mira, aquí está generado el módulo 2, aquí está el módulo 2, y como esto se regenera cada vez, a veces sabe afectar la codificación que hay aquí. Entonces, por eso es preferible jalarla con un modelo estático, ¿sí? Esto es lo que te ayuda. ¿Y cómo lo ejecutamos? Es muy simple. En Java hay los cliente interfaz, y en cliente interfaz pones crear parámetro. Este paso, con esto lo publicas, por decirlo así, le das guardar, ya queda el ejemplo guardado, le damos run en este punto de aquí y vamos a ver cómo se ejecuta. Y también vamos a ver cómo se llega esto hasta la web. ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Ya? Ok, eso de la web suena. Esto ya hemos visto, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿no? Esto ya Así hemos es. visto, pero ¿cómo jalo el método que acabo de crear? Show. Y aquí está, mira, crear parámetro. Se le va a poner el ID módulo, que yo sé que es 1. Vamos a crearle un índice que vamos a llamarle 4560. Y a todos vamos a ponerle ese, ¿no? Descripción, usuario y programa. Ya, todo es lo mismo, ¿no? Porque va a calzar bien. Le doy execute y me devolvió 0. Esto, no sé si esté bien. In módulo 1. A ver. Aquí hay algo que no salió bien. Mira, aquí está. Insert into parámetro, in parámetro 0, in módulo 1, in índice tanto, nombre tanto, La fecha. tanto, usuario, aquí está la fecha que puso, mira. ¿Sí? Y dio commit. Ah, dio commit. Veamos si esto es cierto. Vamos aquí a nuestra tabla de parámetros. Vamos a ver los datos. Aquí está, mira, ve. Sí, sí es cierto, aquí está ya lo creado. Mira. Sí, ya lo creó. ¿Qué te parece? Chévere, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pues, Sí. está bien. ¿Está o no fácil? Sí, sí, está relativamente fácil. Ya, ahora muy bien. Hasta aquí hemos visto ya la primera parte programática, no parece tan complicado, y te juro, y te completo la información. Las demás cosas va dependiendo de la complejidad que haces. Por ejemplo, habrá proyectos en los cuales vas a tener que hacer 4 inserciones en distintas tablas, con unas búsquedas y todo lo demás. Entonces la complejidad se limita a la complejidad de la lógica que vayas a tratar con tu función. Realmente no tiene funciones muy complejas, ¿sí? No tiene funciones muy complejas. Y otra cosa que puede ser un punto de error es cuando tú pones datos demasiado extensos y ahí sí revienta la funcionalidad. Te pongo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en el usuario sabemos bien que no puede ingresar más de, déjame confirmo. El usuario no me deja a mí ponerle más de 128, no buscamos uno más corto. El índice no me deja más de 32, ¿ya? ¿Qué va a pasar si yo trato de poner un índice súper grande? Estamos con 4 ahí, 4 caracteres, con 8, ahí estamos con 16, ya. Entonces, ahí ya le puse más de los necesarios. Por si acaso, para asegurarnos, ahí tratemos de ejecutar una violación, ¿no? Le damos execute y mira, ahí sí hay una violación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puse este campo de aquí, que es a veces lo que mucha gente se olvida al programar, es esta validación, ¿ya? Entonces, te valida que exista.
Ahora, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, este rato le digo, no quiero que se vaya el índice? Le recompilo en caliente, le recompilo en caliente aquí, vuelvo, le doy OK acá, le refresco para que se ejecute, le recompila en caliente, le doy show. Vamos a ponerle. Y de módulo 1, aquí pongamos, aquí pongamos algo por poner. A ver. Y en teoría ejecuta, ¿no? Sí, no dio ningún error. Sí, dio un commit. Y seguramente el índice me hizo alguna cosa medio extraña. Vamos a ver qué extraño me hizo aquí. Refrescamos. Clave, nombre. Ah, es que el índice sí está guardando. Ajá, aquí está la falla. El índice. Aquí está la falla. Tengo que recompilar. Sí. Recompilo. Y vamos a ver qué pasa si puedo o no guardar el índice. A ver, ahora sí. O la vamos a poner. 1. Esto siempre hay que poner 1, si no te da un error de forge key, ¿no? 40, 40. Mira, el atributo índice es un parámetro requerido. ¿Viste? Aunque aquí pusimos, como acá lo quitamos, no pasó la validación. Sí, y aquí te lanza un error también interno, sí, ¿viste? Entonces, esto siempre hay que tener mucho cuidado. Si es que te exageras de las reglas puestas o las reglas que te dio generando, acuérdate que cuando, esto es una de las cosas que genera cuando tú generas automáticamente, te genera todas estas reglas de aquí, lo cual ya te da programando un montón de cosas. Sabes bien que uno de los defectos de los programas en Java es que tienes un campo de 2000 caracteres y si no controlas en todos los sitios, alguien puede meterte algo raro y esto evita eso. Si te das cuenta, ya te dio haciendo todo este trabajito que nunca nosotros hicimos, lo hizo solo, ¿ya? Y el otro es cuando por programación te has comido un registro. O el otro error es que aunque aquí hayas puesto el registro o no lo hayas puesto, aquí en la base de datos hayas hecho ese cambio. Por eso te decía que es importantísimo que esto ya le tengas bien pensado, bien desarrollado, porque luego puede darte problemas, ¿sí? Ya, entonces esas son cositas que ya vamos a ir viendo según se va avanzando, que en todos los sistemas hay, no solo en este. Pero aquí te muestro por dónde se va esa trazabilidad. Para concluir este ejemplo, que está medio simpático, vamos a irnos un rato aquí a nuestra vista. En nuestra vista vamos a crear otra paginita. Nosotros ya tenemos la página home, ¿sí? En la cual hicimos la consulta. ¿Te acuerdas que hicimos una consulta el día de ayer? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces aquí está una consulta. No me acuerdo a qué consultamos. Consultamos justo al parámetro, ¿ya? Consultamos justo al parámetro. Entonces ahorita vamos a crear otra página en la que vamos a crear parámetros. Vamos a crear una nueva página. Vamos a ponerle config, por poner un nombre, ¿no? Damos enter. Está como JSF, ya. Vamos a ponerle como JSF, está bien, config, le damos OK. Está totalmente vacía, ¿sí? Ya. Guardamos todo, refrescamos con este botoncito de aquí. Y aquí cito en el Data Control, mirad, esta fichita es súper importante. El Data Control, tenemos nuestro módulo de aplicación. Ojo, el módulo de aplicación Data Control. Espera, para close order. El módulo de configuración Data Control es el equivalente a este de acá, y si te fijas. Entonces yo tengo el módulo 1, el módulo 2. Pero si abro el módulo 1, el módulo view 1, aquí tengo el parámetro view 2, ¿sí ves? Pero aquí tú puedes ir viendo cada uno de los campos, las operaciones y los names criteria que has generado, que es lo que estamos viendo. Y aquí está el objeto, el proceso que pusimos hace un segundo. Mira, aquí está con sus distintos campos. ¿Qué te parece? Chévere, ¿no? Entonces en nuestro config hacemos nuestra vista de diseño y aquí vamos a arrastrar este método. Así de simple, arrastramos. Le creamos una df form, todos los campos también. Esperamos, damos guardar, subimos del servidor, esperamos un ratito.
¿Qué te parece la parte programática? Está medio fácil, ¿no? Sí, sí se le ve medio fresco. Tengo que entenderle bien toda la lógica y no le veo tan complejo la parte de programar. Tiene sus complejidades. Te voy a mostrar en un momento más un producto que hice, ya para cumplir la clase, ya que terminemos esto. Te voy a mostrar en un momento más un producto que hice cuya complejidad sí realmente fue muy brutal. Muy brutal, porque se manda Pero correos, bases de la datos. complejidad la defines tú como usuario, ¿no? O sea, si es que al final quieres un CRUD de una base de datos sencilla para guardar, qué sé yo, X producto, no es tan compleja. Ya, ahora te comento algo y gracias por eso. Mira, de los software más complejos que hay, aparte del GDEdWARD, el GDEdWARD es relativamente sencillo si te das cuenta, porque tampoco tiene forge keys, ¿sí o no? O sea, tampoco es que sea la mata la complejidad, eso tiene otra complejidad inherente a la lógica de negocio que ellos manejan, ¿no? Pero en el caso de software financiero, y hablo básicamente para el segmento ecuatoriano, te pongo un ejemplo. Hay un software que hice yo que hice hace unos años. Y este software tiene que trabajar para hacer lo que se llama, cobrar los costos judiciales. Es decir, tú tienes en ese software usuarios, tienes administradores, tienes auditores y tenías abogados y también tenías como otro rol, con funcionalidades completas, en lo que son los oficiales de crédito. Pues ya tienes 5 roles que cumplir. Esos 5 roles que cumplir los tenías que hacer para 54 sucursales. Entonces, cada sucursal ingresaba y solo podía ver su data. ¿Sí? Ese software, además de eso, tenía que ir a consultar del histórico crediticio cuáles son los créditos que ya habían caído en mora y ya habían pasado la mora ya para llegar a la cartera judicial, pero resulta que las instituciones financieras no trabajan con un crédito, llegan a tener hasta 20 productos crediticios y los productos crediticios no todos tienen la mora al mismo tiempo antes de llegar a judicialización. Te pongo un ejemplo. Esta semana que pasó, se salió como noticia que en Ecuador van a empezar a hacer los juicios ejecutorios de la gente que está ya en demanda judicial de las casas que no pudieron pagar hace 3 años. Entonces te das cuenta en qué momento pueden hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Y los costos judiciales son que cada abogado que son fuera de la institución, fuera de una institución financiera, facturan contra la institución o pasan facturas de sus labores y de los trabajos extra que han hecho y además suben documentación judicial. Todo eso dentro del marco procesal del COIP, que tiene 18 fases. De las 18 fases, las dos primeras instancias son siempre, las 3 últimas varían en la terminación y todo esto lleva a que el juicio tiene un costo, hay una recuperación de cartera, todo eso tiene que ser financiado y un poco de cosas más. Y además de todo eso, el sistema completo es auditado y tiene un sistema de calificación en cuanto a cuánto han recuperado los abogados, y esto pasa al procurador síndico, que de cuando en cuando revisa que esté bien los juicios y que la cartera recuperada sea adecuada. Es decir, si es que ha habido negociaciones crediticias, porque una persona puede haber $10,000, llegar a la negociación de solo pagar 5,000 en 3 distintas cuotas, y hay parte del software es esa recuperación. Si tú te pones a pensar un software de ese tipo que trabaja con sucursales, que trabaja con roles de usuario, que trabaja emitiendo documentos y además es custodio de documentos de facturas, porque subes la factura como repositorio, y la asignación de los documentos judiciales, que incluyen pagarés, que es un documento que donde se pierde se arma una que ni te cuento. Entonces, ese software tiene una complejidad tan hijo de madre, que las listas de valor que vimos nosotros el día de ayer, para que algunas listas de valor se presenten, tenían que hacer consultas contra la sucursal con la que la persona se había logueado. Y el sistema te permitía a veces cambiarte de sucursal, entonces tenía que hacer un refresh por debajo. Que ves que hay complejidad, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, esos niveles de complejidad ya requieren unas programaciones, madre señor nuestro. O sea, realmente se necesita mucha programación para que eso funcione. Pero igual este producto te soporta, ¿ya? Te soporta eso y más. Entonces, por ejemplo, cuando Marcelo últimamente estuvo conversando de que quiere hacer algo para alguna cosa en Colombia, que se requiere una complejidad, parece que bastante alta, ya, pues, ahí está el tema. Bueno, está ya ejecutándose eso, como aquí hicimos tiempito. Mira, aquí ya está el crear parámetro, ID módulo, tan. Vamos a poner ahora el ID módulo es 1. El índice vamos a poner 333, ¿sí? Y esto vamos a regenerar. Vamos a crear parámetro, no hizo nada, bueno, aquí hay que programar algo o hacer alguna cosa para que sea algo bonito.
pero en nuestra base de datos, en nuestros datos, hacemos un refresh y ya está. Listo, man. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Ya? Lo bueno de esos tiempitos que se demoran en compilar es que te puedo conversar cómo va la cosa. Te muestro parte de la complejidad hasta donde puedes llegar, que habíamos conversado hace un momento. Te puedo mostrar, sí te puedo mostrar porque el producto está en proceso de ser reemplazado. Llevan 6 meses en eso y más o menos se demorarán un año más. En ADF, hacer este proyecto tan complejo que te dije, se demoró hacer 7 meses entre 2 desarrolladores y una persona de base de datos que nos ayudó a migrar datos porque veníamos de una software anterior. Se hizo en 7 meses. Actualmente con una tecnología que se hace muy rápido, que es Spring contra React, entre 3 personas les va a tocar hacer, probablemente lo entreguen en 18 meses, ¿sí? Porque ADF es mucho, mucho más rápido para desarrollar, muchísimo más rápido. Es brutal y como se tiene elementos Oracle, entonces se hace eso, ¿ya? La reingeniería que se está haciendo, pues, para chismearte un poco, es porque el servidor de WebLogic es caro, bastante caro, o sea, es un producto que es súper caro el WebLogic. Entonces, aquí está el producto, en esta institución solemos trabajar con codificación así, pues se llama CG. Te muestro un poco unos segmentos de codificación que son un poco más complejos de lo que viste, pero en resumidas cuentas no llegan a una complejidad mayor a esta inserción que viste, no hay nada así como que muy raro, así, guau, qué loco. Entonces aquí está, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Que debe estar uno de módulos, en donde se van las programaciones, pues si hay muchos más módulos. Aquí hay uno que se llama abogado proveedor, que este es uno sencillito que puedo mostrarte. Y podemos ampliarlo un poquito, hagámosle una ampliación. Entonces aquí está, mira, cómo quita el proveedor, asimismo get con módulo de abogado y hace una consulta y ejecuta. Ya. Sino que por organización tenemos así, ¿no? Asignar crédito, que es cómo se asigna un crédito. Mira, asimismo, create row, dato, insert valid y comment force. Aquí hicimos algo para que aparezca un mensajito bonito y ya, se acabó. Si te das cuenta que no raya tanto como uno pensaría. Aquí es una consulta y luego una inserción en base a esa consulta. Aquí sí es un poco más complejo, ¿no? Asigna créditos, pero al lado de otras cosas que has visto, esto está medio fácil, hasta ahí no es tan complejo. Y ya, asimismo aquí complejidades relativamente cortas. Aquí hay unos elementos que nosotros trabajamos para, como son datos internos que se graban internamente, mandar ciciados, ¿no? Para que evitar los mensajes, como viste hace un rato al validar, ¿sí? Y así, como ves, la programación no tiene niveles de unos if muy profundos, que eso también hace muy complicado, más bien casi no tiene muchos if, si te das cuenta. Es una programación que se restringe mucho, es bastante más simple, ¿no? Si lo estás viendo, ¿no? O sea, es bastante más simple. Y eso es todo. Son 600 líneas hasta cierto punto a nivel de programación, pues sí, medio aburridas, ¿no? Como Claro, ves, está no, fresco. Está está fresco. fresca, o sea, al lado de otras programaciones que has visto, Sí, estas están frescas, ¿no? está fresco, así es. Y este elemento de aquí es genial, porque aquí yo estoy llamando a un proceso de base de datos y le estoy llenando un proceso de base de datos que es un llamado un PL, que es una de las últimas cosas que vamos a hacer nosotros, es el llamado a un storage procedure, ¿sí? Vamos a hacer un llamado a storage procedure y cómo se controla aquello, que ese sí tiene una dificultad un poquito mayor, pero como ves, no hay código así como que, oye, esto está peor que en Stack Overflow de alguno que lleva 20 años haciendo, ¿no? Aquí lo que más complica es, por ejemplo, los mensajes de error, que se trabaja mucho, tenemos mucho bundle para los mensajes de error, pero tenemos un archivo de mensajes de error, ¿no? Pero eso es lo que más confunde, pero de ahí no, ¿cómo ves? Y son procesos como para un sistema así de complejo, ¿no? Como ves, es bastantes procesos y reprocesos. Las entidades, ni te cuento, son una brutalidad. Y aquí están los módulos, las vistas que hayamos conversado, las listas de valor que hayamos estado empezando a hacer. Aquí solo hay unita, pero realmente hay más. Estos son los view, los view que son solo consultas. Bueno, aquí hay algunos elementos para una impresión que se hace. Como ves, no es tan complejo, ¿no? Pero sí se necesita, como ves, este sistema es muy grande, entonces se necesita organizarse bien porque aquí Claro, exactamente. Así es. ya. Entonces, más o menos lo mismo es con ustedes, ¿no? Hay que organizarnos bien. Pero bueno, De hecho, la listo, mano. organización va desde la base de datos, ¿no? La organización es muy importante en estos tipos de proyectos porque si te toca cambiar o agregar un campo, chúticas, mano. O sea, como en todo, si en todos sistemas, si a ti te toca cambiar un campo en la base de datos,
y que eso llegue hasta la parte presente, hasta la parte de presentación, o a la capa de presentación, no, sabes bien que eso es mucho trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, con eso concluimos la clase de hoy. Como viste, la primera parte de programación está fácil, no, yo creo que no hay mucho problema en cuanto a la programada, ¿sí? Solo hay que aprenderse, por ejemplo, cuándo es un criterio, por qué se usa esto. Esto, por ejemplo, es una práctica que aprendí recientemente. No se debe poner el nombre, sino el índice. ¿Ya? Entonces, eso fue algo que en ese proyecto fue hace 6 años, bueno, ahorita sí, la práctica dice, no, pone el índice, porque pone el índice. Y esto es más entendible, ¿no? Porque el otro solo tiene un texto, pero no te dice de dónde viene. En cambio, esto te dice, mira, hay un parámetro que viene de una implementación, eso quiere decir que es una entidad, y este es el nombre con el cual esa entidad se comunica. Y como generaste el parámetro, también vas a poder interactuar de mejor manera, ya vas a ver cómo, con el tipo de dato, el momento que estás haciendo consultas. En el otro sí tenemos demasiados castings, en este ya no. Como en este vamos a programar acá, todavía se hace más simple la programación. Eso ya vamos a ver mañana, cuando hagamos un update y una consulta. ¿Ya? Ya, más chévere, súper. Listo. Fácil, entendible. Si tú has trabajado con JDBC, esto es fácil. ¿Sí o no? ¿Tú has trabajado con JDBC? No. Con Java directo a la base de datos, a través de JDBC. Con los, pero, a ver, déjame acordarme, con ODBC, con JDBC. Claro. Sí, no consultas directamente a la base de datos desde Java, sí, Java de escritorio, ¿no? Claro, pero esa sí es pesada de hacer. O sea, sí tiene su lado, pero cuando le coges el tino es igual que esto, ¿no? Pero claro, esto es más sencillo en términos de programar, o sea, no haces tantos bucles ahí, con un bucle ya te genera casi todo, ¿no? Lo difícil, entendiéndose como difícil, es como tú bien dices, tratar de poner el criterio cuando se implementa un parámetro, cuando mandas un módulo, cuando generas las diferentes vistas, toda esa parte. Eso es el grueso. Y aquí, como plus, es que mucho de lo que vas a usar ya viene hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el parámetro, dices, oye, yo quiero generar sobre la tabla, le doy accessors, ok, ya, te ahorraste 200 líneas de estar copiando y pegando. Exacto, sí. Aquí ya están los get, y aquí están con los tipos de datos y todo, y por debajo ya una validación que dice, oye, pasaste 256, que hace un rato nos apareció, mira el mensaje que te mando, mira, está haciendo pendejadas. Entonces, sí es mucho menos trabajo. Sí, es bastante menos trabajo. Bueno, listo, mano. Esto ya vamos a subir. Procura ir avanzando el ejemplo y los otros ejemplos también. Este ya te subo hoy día en la noche, que ya termine el video. Y listo. Entonces, ya mañana seguimos con una consulta, que eso es importante. Hay varias formas de hacer consulta. Te voy a dar la más light, porque las otras, bueno, ya queda un poco en tu mano ir apreciando. Pero las light son fáciles. Y vamos a hacer un update y un delete. Porque eso ya, sí, buenazo. Cierta cosita, ¿no? El update tiene para hacer un update necesitas primero buscar, ¿sí o no? Así es. Ya, por eso estamos haciendo una búsqueda. Y para hacer un delete, también primero tienes que buscar, porque en este caso no es que tú escribes delete el código tanto, no, consultas y borras. Claro. Ya, ahí hay una cosita, por eso mañana vamos a consultar. Y mañana también necesito que porfa me ayudes en una cosa que estaba viendo. Verás, yo ya estoy resolviendo el ejercicio 5 de mi lado, no por mi cuenta. Incluso ya lo subí, pero me está dando un problema en una parte de las vistas. Entonces, mañana, si es que tienes ahí un chancecito después de acabar la clase,